recuerdo, pero no he dado ninguna entrevista. Bueno, sí, tengo un compromiso de una. No, acabo de dar una entrevista ayer. Y sí, Aniferto, ya me dejaste como un monstruo, mira. Presidente, muchas gracias por esta oportunidad. Usted ha manifestado en muchísimas ocasiones que cuando se acabe el sexenio dejará la presidencia, dejará la política, ni cargos, ni conferencias, ni siquiera redes. ¿Qué planes tiene y cómo ve la jubilación? Bueno, ya estoy cerrando un ciclo. Me faltan 7 meses y días para dejar la presidencia. Soy partidario de la no reelección. También estoy contento porque cierro un ciclo. Hemos logrado entre todos desde abajo una transformación en el país. Hay resultados. Está bien el relevo generacional. Nos va a ir bien. El porvenir viene acompañado de la justicia y tiene rostro de mujer. Pero además, no debe uno tener mucho apego ni al poder ni al dinero. ¿Pero cree que será fácil? Porque, quiero decir, habrá momentos en los que su propio partido querrá un consejo o usted tendrá ideas que puedan contribuir al desarrollo del país. Algunos momentos difíciles. Ya ayudé mucho. Y me ayudaron mucho. Estamos en paz. ¿Existe algún proceso mental de preparación? ¿Cómo se prepara uno para, de repente, después de 6 años de este ritmo, un día levantarse y decir, ya no soy presidente, ya no tengo matutina, ya no tengo agenda, ya... Es que puede uno levantarse pensando en que ya se cumplió una misión, se cerró un ciclo, ya se contribuyó a la transformación de la vida pública del país, junto con muchos, porque yo soy un actor más. Me tocó a mí dirigir el movimiento, pero esta lucha la hemos iniciado desde hace muchos años con la participación de mucha gente, dirigentes indígenas, campesinos, gente del pueblo, obreros, intelectuales, mujeres, hombres. Desde hace cerca de 50 años yo empecé a trabajar en favor de los pobres en 1977 y me voy ahora a finales de septiembre, 47 años después. Pero además, si tomo en cuenta el tiempo que estuve en la universidad y que estudié ciencia política y que desde entonces estaba luchando por la transformación de México, pues son 50 años, o sea, ya es bastante. Acabo de escribir mi último libro político, que se llama Gracias, y estoy haciendo un repaso de toda mi vida pública y se lo dedico a los jóvenes porque es contar la historia desde joven, cómo me fui formando, y creo que hay lecciones importantes para los jóvenes que quieren ser dirigentes, que quieren dedicarse al noble oficio de la política, que no es
como se piensa, ¿no?, durante el porfiriato que llevó a la revolución. Entonces, con el paso del tiempo, esas reivindicaciones que fueron fruto de un movimiento que causó la vida a 1 millón de mexicanos, se fueron perdiendo, fueron perdiendo relevancia, incluso se fueron cancelando. El derecho a la tierra, ¿sí?, las mejores condiciones en lo laboral, al grado que durante el periodo neoliberal de 1983 hasta que llegamos nosotros, hasta el 2018, 36 años, todas las reformas a la Constitución del 17 vigente, todas fueron para favorecer a una minoría rapaz en contra del pueblo. No encuentras una reforma que se haya hecho en 36 años para favorecer al pueblo. No se puede probar que hubo algo en beneficio del pueblo. No, todo fue entregar empresas públicas, quitar el derecho de los campesinos a la tierra, privatizar la tierra, privatizar las minas, privatizar los ferrocarriles, quitar el derecho a pensiones justas a los trabajadores. Tú sabes que en el gobierno de Ernesto Zedillo se reforma la Constitución para que un trabajador, cuando se jubila, no reciba el sueldo de su último año de trabajo, sino el equivalente al 25% de su sueldo cuando se jubiló. Fíjate esas cosas. Luego, el salario mínimo perdió 70% de su poder adquisitivo en todo el proceso neoliberal que nosotros llamamos neoporfirista. 70-75%, pero te lo voy a ejemplificar. Hace 30 años, con un salario mínimo, se podían comprar 50 kilos de tortilla. Cuando nosotros llegamos, solo alcanzaba para comprar el salario mínimo 6 kilos, de 50 a 6. Hemos aumentado el salario más del doble en términos reales, el salario mínimo. Y apenas se pueden comprar 12 kilos. Fíjate el nivel de deterioro del poder adquisitivo del salario, el empobrecimiento del pueblo. Esto es inhumano. Por eso la reforma ahora es: no puede haber nunca, jamás, incrementos al salario por abajo de la inflación. Entonces, y bueno, hablabas del FOBAPROA. Imagínate lo que se atrevieron a hacer: convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Eso está sucediendo en un país. Cada año cuando hacen presupuesto tienen que tener pensado, sí, ¿no?, sí, una parte que van a pagar en sí, intereses. De intereses. Cuando se llevó a cabo este rescate a empresarios, banqueros, a los de arriba, cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública, se decía que nos iba a costar 200,000 millones de pesos. Resultó un rescate de 3 billones de pesos. Una cosa exagerada. Y ese era el modelo en lo económico: ayudar a los de arriba
porque tenían engañados a muchos de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa, como también tenían engañado a muchos de que no aumentaban el salario, porque si aumentaban el salario, iba a aumentar la inflación. Otro mito, otra mentira, otro sofisma, y así muchas cosas. Entonces, ya no es esa política la que se aplica en México. Ahora es todo de abajo hacia arriba, y hay un dicho popular, campesino, choco, jarocho, según el cual cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro, es decir, alcanza a todos. Por eso hasta los banqueros están obteniendo utilidades. Usted recupera también la reforma electoral, que los miembros del Poder Judicial sean elegidos por la ciudadanía o que no puedan cobrar más que el presidente. ¿Cuál ha sido la relación con estos poderes a lo largo del sexenio? Ha sido bastante tirante porque el Poder Judicial, y no solo en México, es un fenómeno de América Latina y de Europa, está muy sometido a las oligarquías. Entonces está al servicio del poder económico. Entonces, los jueces, los magistrados, los ministros no se preocupan por impartir justicia. No les importa el pueblo. Están al servicio de los que se creen dueños de los países, al servicio del poder económico. Entonces eso sucede aquí. Como ganamos la presidencia, es el poder ejecutivo, pero el PRI y el PAN, que son lo mismo, que es un bloque conservador, desde hace mucho tiempo empezaron a apoderarse del Poder Judicial. Fue parte de un acuerdo, que al principio querían engañar con la llamada alternancia. No sé si te ahora acuerdas. van juntos, ¿no? Sí, ahora ya se quitaron las máscaras y van juntos. Ahora se descubren que son lo que decíamos nosotros antes, ¿no? El PRIAN. Pero cuando empieza esta asociación, esta fusión, el PRI comienza a darle concesiones al PAN y prácticamente le concesiona todo el Poder Judicial. Entonces, ya también puedes imaginarte la concepción conservadora de abogados que están de jueces, de magistrados, de ministros. Además de que son muy corruptos, porque no es nada más el conservadurismo. ¿Sí? Les gusta mucho el dinero. Y presumen, ¿no?, de ser gentes de bien, porque la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Entonces, se llegó a que el procurador de justicia, en la época de Salinas y de Zedillo sobre todo, era del PAN. Entonces ahora que estamos llevando a cabo cambios, nos declaran inconstitucional
cualquier reforma aprobada por las dos cámaras del Congreso, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Y entonces, extralimitándose, se sitúan como el supremo poder conservador. Acaban de cancelar la ley eléctrica aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Cómo evalúa? ¿Por qué lo hacen? Porque están al servicio de las empresas extranjeras que empezaron a conquistar, a acaparar el mercado eléctrico. Y como estamos recuperando la industria eléctrica en beneficio de los consumidores, porque las empresas particulares extranjeras dedicadas a la electricidad cobran lo que quieren, no les importa el consumidor. Aquí se hicieron reformas para favorecerlas, cuyo resultado es que un centro comercial o una cadena de comercios como Oxxo, por ejemplo, tú vas a un Oxxo y está alumbrado día y noche, ¿sí? No tiene subsidio, ¿sí? Y pagan menos que lo que paga un usuario doméstico. Entonces, como queremos, ¿sí?, resolver eso, y se trata de intereses, pues tienen las empresas control de jueces, de magistrados, de ministros. Por eso la propuesta que estamos haciendo es que los jueces, los magistrados, los ministros, los elige el pueblo, que no sea la cúpula del poder. Eso no les gusta, porque la única forma de reformar el poder judicial es con el método democrático. Presidente, usted vive aquí, en el Palacio Nacional, donde estamos, porque Benito Juárez vivió y sí, murió aquí. Le quería preguntar, primero, bueno, sé que hay una silla presidencial que dicen que está embrujada. Sí, es esa. ¿Cuál es? Es esa. Pero ya no es esa. Normal, ¿no? Ya no es esa la que... Pero usted se sienta ahí, ¿no? Sí, nada más que la mandé a pues no limpiar. está tan embrujada. Ah, la mandó a limpiar. Ah, sí, sí. Yo tengo amigos científicos. Amigo científico que, sí, que hizo que... que saben de limpias. Ajá. Así, pero limpiar de malos llama, sí, coloquialmente, aunque yo soy místico, creo que no todo tiene que ver con lo racional. Entonces, se le llama coloquialmente brujos. Brujos. Sí. Entonces, es que hay brujos buenos y hay brujos malos. Cuando este salón fue tomado por Villa y por Zapata en la Revolución, hubo aquí una comida de los revolucionarios. Es un hecho histórico bellísimo, es un momento estelar en la historia de México. Entonces, se tienen que sentar en la silla porque en el imaginario colectivo, en México, yo creo que también en otras partes, sobre todo en México, la silla es el poder. La silla es el poder. A mí me decían cuando nos hacían fraude,
vamos a tomar el palacio y te vamos a sentar en la silla. Nosotros te vamos a sentar en la silla. Y cuando está Zapata y está Villa y están los revolucionarios, Zapata no quiso sentarse en la silla porque sostuvo que estaba embrujada la silla. Villa sí se sentó. Es una foto que hay que es histórica. Zapata está a su lado, pero no en la silla presidencial. No es esta exactamente, porque la tenemos abajo en el museo. Ah. Pero sí es la silla presidencial. Aquí estamos en el despacho presidencial. Es Madero, que es para nosotros el apóstol de la democracia. Ahí lo detienen aquí, en este salón de junto. Ahí incluso hay todavía una cómoda con unos balazos. Aquí lo detienen, lo bajan en el elevador a lo que era la intendencia del palacio. Lo tienen 4 o 5 días. Pues en este mes de febrero, el 23 de febrero, se va a cumplir un año más de su asesinato, de su cobarde asesinato. Fue un golpe. Y lo tuvieron preso en la intendencia del palacio 4 o 5 días, y de ahí lo sacan y lo asesinan en lo que es Lecumberri. Asesinan al presidente y al vicepresidente de México. Nosotros esa intendencia ya la convertimos en un museo histórico, y ya se le llama la intendencia de la traición. Más adelante le voy a preguntar más sobre Madero, pero ahora quería hablar de Benito Juárez. Usted Aquí está. Ahí está, ¿no? Y ahí también está, en el pasillo. Sí. Yo vi en grande. Sí. ¿Qué tiene Benito Juárez para que usted siempre diga que era el mejor presidente de México? No, pues, mira, enfrenta a los conservadores de su época, que estaban respaldados no solo por hacendados, sino por la Iglesia Católica, para ser más justos y rigurosos, por el clero, porque es distinto. Porque Juárez era anticlerical, pero no antirreligioso. Eso es interesante. Pero el clero lo era todo en México. Eran los dueños de las tierras, de todos los bienes. En un país muy católico. Sigue siendo México, yo creo que el país más católico del mundo. En el último censo, como 86% católico. Entonces, los conservadores se apoyan en el clero apoya a los conservadores. Cuando Juárez propone reformas, la separación del poder eclesiástico del civil, del poder público, era una utopía, un sueño, lograr eso. Pero Juárez era un hombre con ideales y además, entre otras virtudes, era un hombre perseverante, que nunca perdía pues, la fe en la causa que defendía. Un necio en la defensa de las causas populares.
Entonces, él logra, en plena guerra de reforma, de liberales y conservadores, logra que se aprueben las leyes de reforma para separar al poder clerical del poder civil. Y lo logra porque, entre otras cosas, pone al mercado las tierras del clero y despierta el interés de propietarios, de latifundistas, y así, por ambicionar las tierras del clero, muchos conservadores se vuelven liberales y se apoya con esa base. Eso fue muy importante, pero fue una estrategia política magistral. Y de esa manera se logra el milagro, ¿no?, de la separación. Eso no pasa en ningún país del mundo. O sea, México es precursor en esa reforma. Entonces, eso lo logra Juárez. Pero no conformes los conservadores, van a Europa y traen a un príncipe que estuvo también aquí, Maximiliano, porque este palacio fue virreinal, tiene 500 años. Estuvieron los virreyes, que nunca un rey de España vino a México. Nunca, en 3 siglos. Se molestó en venir a México. Entonces eran virreyes. Entonces, 3 siglos de dominación colonial. Y luego, la invasión europea, cuando Juárez, que quieren, los conservadores van a buscar y ofrecen que México iba a ser un imperio y le otorgan el poder imperial a Maximiliano. Entonces Juárez no se rinde, nos invaden 30,000 soldados franceses en ese entonces. Y el pueblo de México resiste, y Juárez lo mismo, inicia un peregrinar hacia el norte. Y viene otra cosa también importante, porque además de la resistencia de los pueblos, hay circunstancias, ¿no? En Estados Unidos acababa de triunfar Abraham Lincoln, y Lincoln no reconoció a Maximiliano, y entonces mantuvo relaciones con Juárez. Y en ese entonces también ya estaba la doctrina Monroe de América para los americanos, en el sentido de que toda América debía estar bajo el dominio de Estados Unidos. Y ya era como el espacio vital de los estadounidenses, toda América, y no querían ya, así como también contribuyeron a la independencia de Cuba, para que salieran los españoles, así también no vieron con buenos ojos que llegaran los franceses. Entonces también ayudaron, pero desde luego no se le puede quitar el mérito al actor más importante, que fue el pueblo de México, que resistió esa invasión, y el dirigente, a Benito Juárez. La época de
Benito Juárez fue, como dice usted, como un tiempo, ¿no?, de la lucha entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. ¿Cuál es la lucha de hoy? Igual. ¿No ha cambiado nada desde entonces? No, sí, cómo no. Sí, pero el pensamiento conservador y los grupos conservadores siempre han estado en activo en el país y en el mundo. Y hay dos corrientes en la lucha política. Siempre es conservadores y liberales. Se le puede llamar monárquicos, en el caso de México, realistas o independentistas, liberales, conservadores, reeleccionistas, antirreeleccionistas cuando la revolución, izquierda, derecha, socialistas, capitalistas, neoliberalismo, populismo. Pero la esencia, el tronco, es liberal conservador. Y eso siempre ha existido, ¿sí?, con matices. Entonces, cuando a mí me tocó definir cómo podía yo llamarle a nuestros adversarios, en vez de decir derecha, decidí por conservadores. Y puede parecer, ¿no?, fuera de época, pero no, son conservadores. Porque quieren mantener el statu quo, quieren mantener el régimen de opresión, de injusticias, de privilegios, quieren mantener el régimen de corrupción, quieren mantener el clasismo, el racismo. Todo eso es conservar. Entonces, nosotros queremos transformar, y eso tiene que ver más con las libertades, en la amplia extensión de la palabra, del término, ¿no? Quería hablar volviendo un poco a Francisco Madero también, y bueno, quería hablar de la prensa y la relación con la prensa. Usted ha dicho que desde precisamente tiempos de la presidencia de Francisco Madero, la prensa no se ha obstinado tanto en atacar a un gobierno. Bueno, usted ha pasado por unas campañas desde el desafuero hasta las campañas de 2006, en 2012, yo ya me acuerdo, en 2018, la Operación Berlín, muchísimas, ¿no?, manipulaciones mediáticas. ¿Cómo lo ha sentido usted a lo largo de estos 6 años y a lo largo también de su carrera política, esos ataques de la prensa? Pues se padece mucho, porque el conservadurismo o la derecha en México y en el mundo se apoyan mucho en lo mediático. Y eso es fundamental. Y eso hay que combatirlo. Porque sigue vigente la máxima de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y es lo que usan los dueños de los medios, que yo ya no les llamo de comunicación, sino de manipulación. En México y en el extranjero, porque no es un asunto de México. Nos acaba de pasar algo, por ejemplo. Sobre eso le iba a preguntar. Sí,
las informaciones que sí. salen sobre supuesto vino, financiamiento narco en la campaña de 2006. Sí. Vino un periodista famosísimo, premiado en Estados Unidos, del New York Times. Imagínate, New York Times. Que no deja de ser un pasquín al servicio, ¿no?, de grupos de intereses creados. Este señor, premiado 2 veces, ¿cómo se llama el premio? Pulitzer. Pulitzer. El más importante. El más importante, sí. Okay. Bueno, pues este señor viene y hace un reportaje que pone o que encabeza con signos de interrogación, recibió el presidente López Obrador apoyo del narco en el 2006, con signos de interrogación. Fíjate lo mañoso, lo tramposo. ¿Qué periodista serio puede hacer eso? Muchos lo hacen. No, pero no un periodista serio. Bueno, es que es serio, parte, ¿no?, de la decadencia, ¿sí?, del noble oficio del periodismo. Periodistas que salieron a decir y avalar estas informaciones tienen prestigio y porque son considerados serios. Porque esa es la pregunta no, también. porque cómo no, si van a tener prestigio, si le sirven mucho a la oligarquía, ¿sí?, a los que se creen los dueños del mundo. Son empleados, al final de cuentas mercenarios. Ese señor, con esos premios, actuó como un mercenario. Tú eres periodista, dime, ¿qué interés puede tener si ya fuiste premiada? Ojalá y nunca te den ese premio. No me lo van a dar. No creo. Sí, si ya fuiste premiada, ¿a qué vienes cuando van a haber elecciones en México? Sí. Es decir, se abrió una investigación, ¿sí?, en el 2006, porque supuestamente el grupo de Sinaloa, la delincuencia organizada, le entregó a agentes, a personas cercanas a López Obrador, $2 millones para la campaña. Y esa es su nota. Y entre preguntas también. Sí, incondicional. Sí, y entonces que sí hacen la investigación, pero que luego llegan a la conclusión de que no hay pruebas. Bueno, y si no hay pruebas, así, y tú mismo estás diciendo de que no tienes pruebas, ¿por qué publicaste? O sea, ¿de parte de quién? ¿Y de parte de quién? Pues de oligarcas, conservadores y de posiblemente gente de la DEA. Porque antes las organizaciones del gobierno de Estados Unidos entraban y salían por México y hacían lo que querían, no respetaban nuestra soberanía. Los miembros de las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces se puso orden en eso. Tenemos una relación de respeto, pero en un pie de igualdad, porque México es un país independiente, es un país soberano, no somos colonia. ¿Puede ser de esto ningún país extranjero? ¿Puede ser eso? Como injerencia entonces de Estados Unidos directamente en la campaña electoral? Sí, sí lo hacen. No, lo están haciendo porque hemos demostrado
de que agencias de Estados Unidos, estas de las que ayudan a las autodenominadas organizaciones no gubernamentales o independientes o de la sociedad civil, ¿sí? Entregan dinero del gobierno de Estados Unidos. USAID, ¿no? Sí, sí, le entrega dinero a una organización que está en contra de nosotros aquí, del conservadurismo, una organización que encabeza Claudio X González. Mexicanos contra la corrupción. Sí, yo digo mexicanos a favor de la corrupción. Entonces, sí son muy injerencistas, es una manía, pero hemos podido poner orden y demostrar de que se manipula mucho. Afortunadamente, volvemos a lo que te decía al principio, como ha cambiado la mentalidad del pueblo. El pueblo de México es uno de los pueblos más politizados del mundo. Entonces, ya no tiene efecto nada de eso. Las mañaneras han tenido... Han ayudado mucho. Influencia en esto. Mucho. ¿Usted sabe que es el streamer hispanohablante más seguido del mundo? Sí, sí. No entiendo mucho de eso, pero Pero mirará las estadísticas, el Jessy número de visualizaciones que recibe. Sí, Jessy me informa y lo sé por mi hijo Gonzalo, que es el que está más pegado a eso. ¿Y qué cree que es lo que tiene Andrés Manuel López Obrador que no tiene otro streamer hispanohablante? Bueno, yo creo que es muy importante el que se pueda informar sin censura y se pueda hablar de todo. Nada más que para llegar a eso se requiere tener autoridad moral, autoridad política. Esto del reportaje, imagínate si fuese cierto. No ahora, yo no estaría aquí. Eso no se puede hacer. Lo más importante para un dirigente que quiere transformar es ser honesto. Porque al ser honesto, independientemente de sentirse uno bien con su conciencia, es uno libre. Sí, entonces puedes enfrentarte a quien sea. O sea, como decía el Quijote de Cervantes, por la libertad y la dignidad se puede poner en riesgo hasta la vida. Entonces, si eres honesto, eres libre. Y lo que he estimado más importante en mi vida ha sido la honestidad. ¿Usted ha temido alguna vez por su vida?